Bueno, por aquí habrán visto ustedes también, ya eso a lo mejor lo habían identificado antes con su dimensionamiento, justo lo que comentabas, ¿no? De, oye, ¿dónde están los valores de corriente de cortocircuito y voltaje de circuito abierto? Bueno, lo encontramos por acá. Antes de pasarnos a esa parte, vemos por acá también una nota arriba de esta tabla, ¿no? La tabla horizontal que está ahí. Vemos STC y luego vienen ahí algunos valores. ¿Alguien sabe lo que es STC? Sí, correcto. Son Standard Test Condition o condiciones estándares de prueba. Y luego viene AM 1.5, viene la parte de 1000 watts por metro cuadrado y luego viene 25 grados centígrados. Básicamente, bajo esas condiciones es cuando se tomaron las pruebas que nos están dando estos valores que aparecen por la línea. Exacto. Ahora me dirán, oye Andrés, pues que nunca estamos a 25 grados centígrados. Justamente ahí está el detalle, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a tener que hacer nuestro dimensionamiento considerando las temperaturas, los ajustes de temperatura necesarios para saber cuáles van a ser esos valores de corriente, esos valores de voltaje. Entonces, sí, por favor. Perdona, una pregunta eléctrica que de repente batalló. No la he entendido y no he encontrado también la respuesta. El módulo trae un conector, un cable calibre 12 y menciona que tiene, bueno, a la hora de hacer tu cálculo, la protección te arroja una protección de 25 amperes. Y el verificador entra en conflicto porque te dice, no, es que un cable 12 no te puede soportar 25 amperes. La norma en la tabla, en base a menor a 100 amperes nominales, tú tienes que tomar la columna de 60 grados y son 20 amperes. ¿Qué respondes ahí? Bueno, no me ha tocado esta situación, o sea, al menos con los verificadores, pero es algo que encuentran ustedes común, o sea, al menos... No, al final pongamos 10 paneles en serie, el voltaje la corriente que te maneja son 12 amperes, 13 amperes. Entonces tu protección más cercana va a ser la de 16, que quedaría muy al límite, pero cuando lo aumentas el 25%, ¿no? Pones la de 20, porque pues como tú dices, podemos a lo mejor incrementar el diámetro del cable de las uniones, algún puente que hagamos entre los paneles y eso, pero los paneles son es calibre 12 todos, o sea, bien, no nos podemos pasar de esa corriente que está circulando. Correcto. A menos que se conectaran en paralelo. Entonces, ahí cuando, de hecho viene una recomendación en manual de instalación, que cuando ya se conectan en paralelo, se tienen que empezar a poner también las protecciones, ¿no? Entonces, ¿no te ha tocado esa...? No lo he escuchado, sinceramente. Claro que me toca, ¿no? O sea, los verificadores, ¿por qué este cable? ¿Por qué esta protección? Sí. Y pues, ¿qué dice la ficha? No, pues ahí sí te lo va a pasar, pero aquí está la norma, aquí dice la columna y todo, y antes quedas sin respuesta. Sí. La verdad no lo he escuchado no me ha tocado. ¿Pero los ponen en serie o van en paralelo? Sí. No, en serio. Pero cuando tú haces el cálculo, si te fijas aquí, por ejemplo, en el 585 traes 1324, ¿no? Ajá. Y cuando le aplicas los factores, que es el 125, ya te queda arriba de 20 amperes. Ajá, la corriente que estés poniendo de 25 o 15 y pues ya no dejar con lo que está dentro. Ese es el tema, porque no puedes poner una 20. Si pones una 20, pues no estás cumpliendo con el dimensionamiento que tienes, ¿no? Sí, la verdad, nunca nos ha tocado. No, igual no me ha tocado. Que normalmente se le da la duda, porque tampoco dice la norma, es el 25% de la máxima. O sea, que calculas una corriente máxima, que es esta corriente de 25, y luego a esa le agregas el 25 aparte. Y hasta ahí no hemos tenido. ¿Y sabes dónde pasa también? No me ha pasado, para los niños de respuesta en el tema de inversores. Los que tienen el cable, un conector, ¿no? Un Growatt, no sé qué. Tú haces el cálculo y te pide un cable, en base a la norma, te pide un cable 6 y el conector te acepta cable 8. Ya, no hay... Sí, correcto. Incluso los manuales de los inversores tienen especificados, por ejemplo, cable calibre 10. Y realmente ya en el cálculo de la normativa mexicana, pues la normativa nos pedía al menos un 8, por ejemplo. Entonces ahí sí es correcto lo que dice Inge. La normativa mexicana, voy a ser muy sincero, saliendo muy poco del tema, viene muy exagerada a veces en cuestiones técnicas. Por ejemplo, si nos vamos a cables o tuberías, a veces nos piden una exageración de sobredimensionamiento. Pero yo lo que les recomiendo, si ustedes tienen un verificador, es platicar estos
a veces los mismos verificadores lo saben, donde vamos a poner 3 conductores con un cable calibre 8, nos piden casi una tubería de 2,5 pulgadas, 2,4 pulgadas. Sabe el verificador que es una tubería exageradamente, y en una instalación real no se va a hacer. La normativa lo pide, pero es algo que realmente está fuera de si no, alguien ahí que hizo la normativa no se ha actualizado, no sé. Entonces realmente es platicar con nuestro verificador. Claro, no poner algo tan justo, algo que sea justo, vaya, para lo que estamos haciendo, y pasar, ¿no? En este caso lo hemos hecho así. Yo igual le dejo en el tintero específicamente eso, Esta parte. Si tuvieras ahí un rebote interno en Dolphy, Voy a revisarlo. porque yo no creo, o sea, yo creo que por esos criterios en algún otro lado igual está pegando, ¿no? Pues que no coincide los 20 amperes con Sí, el digo, radio. no me ha tocado todavía, Ajá. pero es bueno saberlo al menos también para saber si es en este caso la normativa la que... Una razón. Exacto. Hay una tabla que es la de conductores al aire libre, ¿no? Monopolares al aire Sí. libre, que al estar canalizados te permite mayor capacidad de conducción del cable. Pues yo es con la que yo me defiendo. Con eso. Es que mira, el cable aquí no está canalizado, entonces aquí el cable 12 te soporta 30, 25 amperes, y eso lo utilizo para defenderme, y de repente pues sí la compra, ¿no? Pero la cuestión siempre es, oye, no, aquí Yo esperaría, como dice Carlos, en realidad ahorita no hay una normativa específica para instalaciones fotovoltaicas, ¿no? O sea, nos basamos mucho en la parte de instalaciones eléctricas. Entonces yo entiendo, o más bien a inicios de marzo o mayo, bueno, en ese rango de meses, se pusieron de acuerdo, se están empezando a unir para sacar la normativa específica para módulos fotovoltaicos, o más bien para instalaciones fotovoltaicas. Yo esperaría que ya ahí hubiera algunos cambios específicos para este punto en particular. Entonces, yo creería que debe ser ahí un fallo nada más en eso, ¿no? En lo burdo que puede ser la normativa, y que a lo mejor se va a ajustar en algún punto. Pero voy a revisarlo internamente porque, pues, sí, a lo mejor ya a alguien le ha tocado, y para saber cómo lo ha solucionado, a ver qué es lo que... Exacto. ¿En qué parte del país estás? Acá en Chihuahua. Sí, porque también eso influye mucho, porque estamos nosotros en el sureste. Depende de las... Y es como el teléfono, a veces se están haciendo las normativas y los del norte entienden una cosa y los del sur entienden otra. ¿Quieren esto? O quieren también el dinero, porque igual no nos ha Es que te la tocado. complican tanto Claro. que ni Y modo, aquí tienes en que... Chihuahua no me dejarán mentir, Inge, aquí es muy dado el caso que las mismas empresas que hacen en este caso, bueno, son unidades de verificación, hacen las verificaciones, también instalan. Entonces a veces ellos mismos van poniendo trabas a los mismos, otros instaladores los contratan para el tema de que a la siguiente cliente vio que también instala, y pues ya sabe que va a ser más fácil, ¿no? El otro no se, o sea, quiere que se rinda, simplemente ponerle el que en Chihuahua sí lo hemos visto mucho, esta mala práctica, vaya, donde está buscando nada más la manera el auditor de ponerle el pie, De monopolizar, ¿no? de monopolizar todo. Entonces ahí lo que sí buscaríamos, por ejemplo en el caso del INGE, es como quiera pues cambiarle de verificador, ¿verdad? A buscar una otra opción. Pues bueno, entonces seguimos con esto, ¿no? Aquí lo que pueden ver ustedes también son los diferentes valores que van a cambiar o van a depender también de las potencias del módulo en particular. Entonces por eso ven ustedes muchas columnas. Las columnas van a ir divididas por la potencia en particular, y luego vienen las pruebas en condiciones estándares y pruebas en condiciones normales, ¿no? Que también es como un valor, más de unas condiciones un poco diferentes para ajustarnos un poco más a la realidad. Y finalmente, bueno, por acá al final de la tabla van a ver ustedes las eficiencias que se tienen con el módulo en particular. Obviamente la eficiencia más alta es la que se tiene con la mayor potencia, y es la que va a aparecer por acá también en lo alto de su ficha técnica. Luego, esto ustedes no lo van a ver, pero por eso siempre traigo yo unas fichas técnicas bifaciales. Normalmente en la parte bifacial viene una tabla adicional. En esta tabla adicional, creo que ahí voy a contestar también la pregunta que me hacías. Justo aquí te va diciendo más o menos cuáles son las potencias adicionales que vas a tener por la cara bifacial con sus corrientes y sus voltajes. Entonces, esto es también algo que podemos tratar de revisar cuando tenemos un módulo bifacial. En este caso, pues no aparece porque no tenemos esa propiedad, ¿no? Entonces dice por aquí, por ejemplo, viene, por ejemplo, a ver, ¿dónde viene esta parte? Debe haber un valor, se llama un valor de bifacialidad, viene aquí en esta parte de acá, ustedes no lo van a ver por ahí. Nos dice ahí que es, creo, 70 más menos 5% la bifacialidad de este módulo en particular. Entonces, este 70% no significa que yo voy a tener 70% adicional de energía, ¿vale? Eso es algo que yo quiero recalcar siempre, porque me dicen, oye, pues es que va a ser un 70, un 80%, le digo, no.
La parte de la bifacialidad nos está diciendo cuánto es lo que yo puedo generar con mi cara posterior de mi módulo. Si por alguna razón yo hubiera instalado el módulo, exacto, al revés, teniendo el 100% de la irradiación directa del sol. Entonces, si yo lo pusiera al revés, solamente voy a tener el 100% por esa cara, perdón, el 70%, 80% dependiendo de la bifacialidad. ¿Por qué nunca voy a llegar al 70-80%? Aquí, por ejemplo, vemos que llegamos 5, 10, 15, hasta 25% aproximadamente. ¿Por qué creen que nunca voy a tener el Porque 70%? no le pega el sol directamente. Correcto. Porque lo que yo tengo ahora es solamente la luz que está reflejada con el suelo, que es una fracción de lo que viene, y la luz difusa que tiene también el ambiente. Entonces, por esa razón no llego al 70, aunque tengo el potencial de hacerlo, pero pues bueno, solamente voy a poder aprovechar entre un 20 o 25%, dependiendo obviamente de las condiciones que les decía yo, ¿no? La distancia que tenga con respecto a la siguiente superficie, las propiedades de color de la superficie o el albedo, y también pues el grado de inclinación que podamos tener. Todo eso nos va a afectar para saber en qué valor de esto podemos tener nosotros un potencial de generar adicionalmente con la cara bifacial, ¿vale? Entonces esto es importante de identificar. Luego vemos por ahí los parámetros de operación. Esto ya nos habla un poquito más en general de nuestro módulo, de cuáles son los niveles de protección que se puedan tener, niveles contra incendios, las protecciones que tengan de impermeabilidad, etc., ¿no? Cargas mecánicas, esto creo que lo comentaron por ahí. De repente tienen que tener una estructura que no, a lo mejor no cumple con los estándares específicos, no se hizo con un diseño en particular. Normalmente nosotros los diseñamos primero pensando en todas las estructuras como convencionales. Entonces, basándonos en eso se hacen cartas de compatibilidad, de que oye, pues mira, existe un nuevo fabricante y me dice que tiene esta estructura para hacer mi instalación. Nosotros normalmente vamos a tener una relación con las estructuras para que nos traigan su estructura. En laboratorio probamos cuánto es lo que pueden soportar y de esa forma se pone una carta de compatibilidad donde dice, mira, bajo estas condiciones, con estos sistemas de ajuste, ya podemos saber cuánto es lo que va a soportar tu módulo. Y las pruebas que ustedes vieron por ahí, ¿no? Unos costales sobre el módulo que los empiezan a succionar, justamente para ver cuál es este soporte que va a tener a los diferentes ambientes, ¿no? Por ejemplo, en lugares como en el norte de Estados Unidos, o a lo mejor aquí pasa también en la sierra, de repente el problema es la acumulación de nieve. Empieza a nevar, se empieza a acumular y ya es un peso adicional. Entonces, tenemos que saber de qué forma se va a comportar. Otro, por ejemplo, en la zona costera, los huracanes. Región de huracanes, tenemos que saber cuánto es lo que va a soportar el módulo dependiendo del ajuste que tiene a su estructura. Entonces, en casos, por ejemplo, cuando se hace una estructura que a lo mejor no es ningún fabricante o que no se hizo un estudio previo, lo recomendable es nada más asegurarnos de que cumpla con las condiciones de seguridad de la región o del punto en particular. Y basado a eso, tenemos también algunas recomendaciones que vamos a hablar más adelante para poder nosotros garantizar estos valores que aparecen por aquí estandarizados. 5.400 pascales en carga positiva, exacto, y menos 2.400, bueno, negativa, ¿no? Sobre todo por la fricción del viento. Entonces, para esto, para nosotros llegar a este valor, mínimo tenemos que tener algunas distancias de dónde vamos a poner la estructura o el riel, dónde vamos a poner nuestros clamps o nuestros pernos, y de qué forma se va a hacer el ajuste, ¿no? Justamente para garantizar esta parte. Finalmente acá, pues bueno, muchas personas no le ponen mucha atención a esta esquinita que viene por aquí, los coeficientes de temperatura. Ustedes ya saben por qué es importante, sobre todo cuando se hacen instalaciones en lugares que son muy calientes, ¿no? Vamos a ver cuáles esas pérdidas que se van a poder tener en producción. ¿Qué significa STC? Standard Test Condition, o condiciones estándares de prueba. Bueno, ahí tenemos algunas de las certificaciones con las que contamos. Normalmente nosotros siempre estamos contando con certificaciones básicas, sobre todo la IEC, hay que conseguir diferentes variantes. Esta es el estándar internacional al que nosotros nos ajustamos, las pruebas que se tengan que hacer, y nosotros tenemos los certificados cuando quiera que ustedes lo vayan a necesitar. Si tienes un proyecto donde te están pidiendo el certificado del producto en particular, te lo podemos compartir sin problema.
Luego hay otros certificados. Aquí, por ejemplo, pues vemos diferentes países, ¿no? O sea, estos son certificados regionales. Contamos con ellos dependiendo también de la ubicación en la que nos encontremos. En México no hay una certificación específica. Lo más cercano a una especificación sería el sello FIDE, que nos habla más sobre lo que es la eficiencia energética, pero pues es algo con lo que también contamos. Si hay por ahí algún financiamiento por parte del FIDE para instalaciones residenciales o comerciales, también pueden hacerlo válido. Normalmente por ahí he visto algunos residenciales con, creo que es el 25% de la inversión en fotovoltaica. Entonces estos módulos también entran en la clasificación y pueden aprovechar también este tipo de financiamientos, ¿no? Como certificaciones, pues bueno, aquí en México todavía no existe una en particular, pero pues quizá en el futuro veamos certificaciones ya más del lado técnico. Y pues bueno, también otras verificaciones, la que les hablaba al inicio, la parte de bancabilidad, las clasificaciones o los reportes que emiten diferentes agencias externas, justamente para verificar cuáles son las categorías que se le dan a los diferentes fabricantes o sus diferentes productos. Este no lo voy a ver tan a fondo, es básicamente el significado de este código del que yo les hablaba. En realidad, lo importante que podemos destacar aquí... Los watts. ¿Perdón? Los watts. Bueno, sí, ese. Los watts es importante, ¿no? Sabemos más o menos cuál es el rango que va a tener este tipo de tecnología. Encontramos aquí un 72. ¿Alguien sabe qué puede ser ese 72? Celdas. El número de celdas. Entonces, cuando vemos un 72, ya sabemos que estamos hablando de un módulo grande, ¿no? De 72 celdas. Hay módulos de 54, módulos también de 28, como el pequeño que les comentaba, etc. Y bueno, lo demás aquí en realidad no es tan significativo para la explicación. ¿El R5 es el conector? No, qué bueno que lo comenta, porque esto sí es una confusión que tenemos. En realidad yo también a veces, la primera vez que lo vi dije, bueno, pues es el conector que se tiene. Y luego después empecé a ver LR7, LR8, y dije, bueno, cambio conectores cada vez. No sé por qué lo hayan decidido así. En realidad esto nos está hablando del tamaño de la celda, que es esta categoría que está, creo que es esta. 5. Sí, sería el 5, 182 más menos por 182 milímetros. Entonces vamos a ver aquí LR7, pero en realidad eso no está relacionado con el conector. No sé por qué eligieron poner las mismas siglas de las mismas nomenclaturas. Es el cuadro, pues, azul, el silicio negro. Correcto, sí. Por ejemplo, LR5 sería este tamaño de celda. Lo que vemos en el Hymo X6 Max es que, bueno, primero se llama LR7 y es justamente porque ya es más grande también la dimensión de la celda y del módulo. Bueno, lo pongo también, el conector ya lo vimos, el LR5, que sería como el estandarizado. Parámetros eléctricos ya lo estuvimos revisando también. Esto es lo que les comentaba, creo que por aquí viene, la parte de bifacialidad, ¿no? 70 más menos 5%, esto va a depender de cada módulo, cada generación. Pero ya recordamos, no es el 70% de producción, ¿vale? O al menos no lo que nosotros vamos a ver en nuestra instalación. Recomendaciones, pues sí, ahora sí que generales. Primero, pues no remover componentes del módulo. Oye, pues es que no me gusta el marco de aluminio, se lo voy a quitar. Bueno, pues ya vas a perder tu garantía, ¿no? De que, oye, pues es que, no sé, a lo mejor quise pintar el marco de aluminio y no había revisado esto con LONGi antes, pues bueno, a lo mejor también puede ver afectada la parte de la garantía. Entonces, no modificarlos. Si se tiene que hacer una modificación, primero revisarlo con su distribuidor, revisarlo directamente con LONGi, y a lo mejor podemos dar un permiso para que se haga una excepción, ¿no? Pero antes de eso no hay que modificarlos. No se deben dañar ni la parte frontal ni la cara posterior de la celda. Recordemos, este es un plástico. Este plástico a final de cuentas nos sirve también para proteger las conexiones internas en nuestra celda. Si viene rasgado, yo les recomendaría no lo instalen en el módulo, porque nos va a traer posibles problemas que al final pues, bueno, pueden terminar en accidentes. Si ustedes ven que su módulo les llega rasgado por la parte de atrás, pónganlo a un lado, tomen la evidencia necesaria y tramítenlo como garantía. En realidad, cualquier rasgadura que tenga por la parte de atrás puede traer incendios o arcos eléctricos o todo lo que habíamos comentado. Dimensionamiento de sus sistemas, esto a lo mejor lo van a ver más a profundidad aquí con el equipo de Cisco, con el entrenamiento que están haciendo. Lo importante que quiero comentar aquí, recuerden los valores siempre de voltaje, de circuito abierto y corriente de cortocircuito, y consideren también las temperaturas. Es decir, vamos a tener diferentes valores cuando tengamos diferentes temperaturas. Entonces siempre considerar en la instalación que vayan a hacer
ver los históricos en ese lugar en particular, saber cuál es la máxima temperatura, la mínima temperatura que tiene, para basado a eso poder identificar qué es lo que puede llegar a nuestro sistema a estar sometido. Entonces de esa forma ustedes van a poder dimensionar su sistema, ver la cantidad de módulos que pueden conectar en serie, ver el nivel de protección que necesitan, para que de esa forma no haya problemas si se presenta un día muy caliente o muy frío también, ¿no? Esto, bueno, recomendaciones ya más generales también, en realidad a las personas están muy básicas. No abrir conexiones eléctricas cuando están ya los módulos instalados y tienen una carga, porque se pueden hacer los arcos eléctricos. Sobre todo aquí sabemos que estamos trabajando con corriente directa, y la corriente directa es más peligrosa en ese sentido. Son corrientes altas que nos pueden ocasionar accidentes importantes. Entonces, si está conectado, traten de, primero, cualquier revisión que vayan a hacer, inspección, traten de que se haga muy temprano en la noche o muy tarde, muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, para evitar justamente las corrientes que son las más altas, ¿no? en la mitad del día. Eso también traten de, bueno, usar todo el equipo de protección necesario para evitar accidentes debido a esto, ¿no? Y pues evitar conexiones que puedan ser incorrectas también. Alguien me lo preguntó de cuál es el grado de inclinación que se recomienda. Mínimo nosotros lo recomendamos, sabemos que no va a ser en todos los casos posible, mínimo tener 10 grados de inclinación. A veces sabemos que esto va a depender mucho también de la latitud que tengamos, saber cuáles van a ser los grados que se necesitan para tener la mayor producción. Aquí lo que les digo, bueno, siempre traten de adaptarse a lo más que puedan con su instalación en particular, pero si tratan de dejar los 10 mínimos sería suficiente. Distancia respecto al techo o a la siguiente superficie, esto también es una recomendación, que sean al menos 10 centímetros. Estuve platicando con unas personas ahí en Veracruz y ellos me decían, Andrés, es que mira, 10 centímetros no es suficiente para mí. Yo necesito ponerle entre 14 y 16 centímetros para más o menos tener una buena control de temperatura. Esto se recomienda sobre todo para que pueda fluir la cantidad suficiente de aire y que pueda remover calor del módulo, que no se sobrecaliente. Recordemos que los módulos entre más calientes, más ineficientes son. Por lo tanto, si ustedes me lo ponen aquí a 5 centímetros, primero pueden ocasionar problemas a lo mejor de, si se inundó el techo o lo que sea, pues probablemente esto esté bajo el agua. Pero sobre todo esto, ¿no? Se pueden sobrecalentar los módulos y va a bajar su eficiencia o su rendimiento. Entonces, pues bueno, eso si ustedes lo pueden mantener los 10 o arriba de los 10 centímetros sería perfecto. Ahora, ¿cuánto es el máximo? Pues bueno, en realidad el máximo va a estar delimitado por las velocidades de viento que puedan tener. Obviamente, mientras siga siendo seguro hacer la instalación a una altura mayor, pues bueno, lo pueden considerar, pero siempre hay que mantener la seguridad como prioridad. Errores que se tienen con esta instalación. Hay veces que tienen instalaciones o módulos que tienen doble ángulo de instalación, ¿no? O que vienen en un techo de 2 aguas. Cuando tenemos esto, es recomendado que la conexión no se haga interconectada entre los módulos de esta forma. ¿Por qué? Porque a lo mejor durante la mañana el sol está dando duro a estos módulos, tienen mayor corriente, estos tienen menor. Y a la tarde pues es el contrario. Entonces ahí lo que estamos haciendo es de que no tenemos un sistema balanceado. Si nosotros todos los módulos que tenemos en una inclinación o el mismo ángulo los conectamos entre ellos, todos estos módulos están balanceados y la mayoría están produciendo pues, bueno, su mayor potencial en corriente. De la misma forma pues en el otro lado, ¿no? Entonces, cuando tengan 2 aguas, tratar de que se hagan todos los módulos del mismo ángulo conectados entre ellos. No hemos visto la orientación. ¿Ok? Ajá, la orientación, bueno, ayer lo que nos comentaban es en al sur. Sí. O sea, buscar el sur o sureste. Sí. O sea, ¿cuál es exactamente el...? Yo sé que también depende de la instalación, porque por ejemplo he visto, ahorita en las fotos que menciona, las galeras grandes, los almacenes grandes, o sea, como esté construido, ¿verdad? Claro. Entonces, pero lo ideal... Lo ideal es de que el módulo vaya siguiendo el sol. O sea, si tú me dices, oye, voy a poner un motor en cada módulo y va siguiendo el sol, eso sería lo ideal. ¿Vale? Okay. Correcto. Entonces, obviamente, hay veces que no se justifica poner un sistema de seguimiento, los hay sobre todo para granjas solares que tienen sus seguidores solares, se van moviendo de este a oeste, norte a sur, este a oeste, o sea, van siguiendo el sol, ¿vale? Entonces, nosotros aquí no lo podemos hacer porque pues, no se justifica el costo adicional que se tiene, ¿no? Entonces, el 100% o lo ideal no lo vas a tener. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos aprovechar?
Hay otra, que bueno, empieza a girar los módulos o tu instalación en el invierno y en el verano, porque también la ubicación del sol es distinta. Pero me va a decir, oye Andrés, pues es que yo lo instalo y ya me olvido de ello. Entonces tampoco se puede hacer esa parte. Entonces, esa no es una opción. Lo que se hace ahorita es una instalación directamente al sur para que al menos durante todo el año, sea invierno, sea verano, tengas lo máximo que se puede aprovechar con esa ubicación. Anual, correcto. ¿Que se puede mejorar? Sí, pero obviamente ya necesitas hacer todo esto que te comento que no se justifica en el costo adicional. Entonces, si tú tienes una instalación al sur, vas a poder aprovecharlo mejor con un sistema que está fijo, ¿no? O sea, que ya no tienes que modificar. Oye, ¿y por qué ponen estos que están unos al sur y otros al norte? Bueno, pues es que a lo mejor estos no están produciendo lo más que pueden producir, pero de eso, tenerlo solo, pues te conviene mejor tener un poquito que a lo mejor no estás aprovechando al 100%. ¿Vale? Entonces, siempre que puedas, hacia el sur, porque estamos en el hemisferio norte, vamos apuntándolo hacia el Ecuador, por así decirlo, y en el cono sur te van a decir lo opuesto, ¿no? Ellos lo van a apuntar hacia el norte, justamente para poder tener la mayor posibilidad de tener la dirección hacia donde está la trayectoria del Sol. Esta también es algo bastante básica, no hacer instalaciones cuando las condiciones sean desfavorables. Dígase lluvia, dígase vientos. A ver, sabemos que esto es como, son 2 metros cuadrados lo que tenemos. Es una vela que te va a hacer volar por el techo. Entonces, evitar eso, evitar problemas o posibles accidentes. Lo mismo con tormentas eléctricas. Pues evitarlo, ¿no? En medida de lo posible. Tenemos ya condiciones que no sé si se presentan por acá, pero pues seguro ahí en Texas esto sería bastante común, ¿no? Para el istmo de Bueno, también por allá, en el istmo deben de tener corrientes bastante altas. Es importante identificar qué es lo que tenemos nosotros en nuestro marco, ¿no? Sabemos que existen algunas perforaciones ya hechas. Estas tienen diferente objetivo. Tenemos perforaciones que ya están ubicadas para su instalación cuando se utilizan pernos. Normalmente yo sé que en este mercado no se usan los pernos, pero pues también vamos a tener que identificar en qué altura o a qué distancia tienen que estar instaladas las abrazaderas. Pero importante también es saber que tenemos otro tipo de perforaciones. Vamos a tener perforaciones que son para el desagüe, es decir, todo el agua que pueda quedar en el marco tiene su perforación de desagüe. No se puede utilizar esa perforación para hacer la instalación. Tiene otra perforación para hacer el aterrizado o la conexión a tierra, que tampoco se puede utilizar para la instalación. Y sobre todo que no se pueden hacer perforaciones adicionales. Es decir, nuestro marco de aluminio ya tiene sus recubrimientos anodizados. Si nosotros hacemos una perforación adicional, vamos a romper ese anodizado en esa área en particular y de ahí puede venir la degradación de nuestra estructura. Entonces, utilizar lo que ya viene y de alguna forma, si no se pueden usar estas perforaciones, utilizar los clamps, que de esa forma se pueden ajustar en cualquier área de nuestro marco. ¿Alguien tenía algún comentario? ¿Pregunta? ¿No? Esto es lo que les comentaba también. Las abrazaderas no deberían de tocar el vidrio. Hay algunas abrazaderas que son muy grandes o muy amplias y que de alguna forma sobrepasan la distancia que se tiene en el marco de aluminio. Llegan a tocar el vidrio y pues bueno, esto obviamente va a traer desde el sombreado, puede ocasionarnos un sombreado en ciertas áreas de la celda, hasta bueno, también que cuando le estés ajustando puedas quebrar el vidrio. Entonces, el par que se tiene que poner también, dice ahí, entre 10 y 14 Nm, justamente para evitar que se venza el aluminio y que puedas dañar el vidrio o la celda. Entonces todo esto es algo que tenemos que considerar nosotros para poder tener una instalación correcta. Esto se lo estoy presentando yo aquí a lo mejor en puntos, pero todo esto viene ya en su manual de instalación. Cosas que hay que tomar en cuenta. Esta parte es importante y va relacionado con la pregunta que me hacía usted. Para ver cuál es la distancia que se tiene que tener con los soportes del módulo y saber en qué dimensión van a ir los clamps. Voy a pasarme a la siguiente diapositiva porque es más fácil de explicar. Esto viene en el examen, les digo más para que lo vayan también identificando, ¿vale? Normalmente en nuestro manual de instalación vamos a ver algo como lo que aparece por aquí. En la parte de la instalación mecánica, primero vamos a ver una imagen que nos da una descripción del tipo de situación que tenemos, ¿vale? Nos dice ahí, es una abrazadera, o sea, son montajes con abrazaderas, lo vemos por ahí, y dice, los soportes de la estructura cruzan el lado largo del módulo, ¿vale? Entonces aquí nos da una idea más o menos, las abrazaderas son los puntos rojos que aparecen por aquí,
Y luego vemos aquí en color gris, no sé si se alcanza a ver, que está cruzando el perfil de aluminio por atrás del módulo obviamente, pero cruza el lado largo, va en paralelo al lado corto. Hay otra posibilidad que a lo mejor estuvieran a lo largo del módulo, cruzándolo, entonces sería una indicación diferente, ¿cierto? Pero aún así, que ya definimos esto, hay otra cosa que tenemos que definir. ¿A qué punto de todo este largo de nuestro perfil de aluminio es donde yo voy a poner mi abrazadera? Entonces por eso nos determinan esta distancia D. La distancia D se mide del punto extremo, o sea, del lado corto del módulo, hacia el centro de nuestro módulo, ¿vale? Entonces lo importante es identificar cuál es la distancia que yo necesito para poder asegurar los 5400 pascales y los menos 2400 pascales. Para eso me dice, mira, tienes todas estas posibilidades. Vamos a ver dónde cae la nuestra, ¿vale? Tenemos aquí primero esta primera columna que viene dividida como tipo de módulo. Y luego viene subdividida, ¿no? Tenemos esta fracción y esta fracción. Los primeros módulos que aparecen por aquí nos dice que son de 54 y 66 celdas. Entonces todo esto para un módulo que nosotros usamos no nos sirve, todo lo que aparece por aquí. Al final encontramos los módulos de 72 celdas, que son los módulos más grandes. Y les digo por aquí, no aparece Haimo 5, Haimo Anti-2, nada de esto, ¿no? LR5 y el código que veíamos por allá. Entonces se fijan todos aquí son LR5, 72 y luego ya el código que viene. La potencia no viene determinada porque la potencia no va a cambiar nada, nos importa aquí las dimensiones específicas del módulo. Entonces aquí ya lo vemos. Si quisiéramos, por ejemplo, identificar para este tipo de módulo LR572HPH, ¿cuál es la distancia D que necesito para que me aguante la carga de 5400 menos 2400? Entonces me dice por acá, bueno, ya identifiqué dónde está mi módulo. Ahora, ¿son pernos de montaje o son abrazaderas? No, pues la imagen me dice que son abrazaderas. Entonces esto no me sirve. Me quedo con esto que está por acá. Te dice, hay tres opciones. Los soportes de la estructura cruzan el lado largo del marco. Bueno, es justamente lo que tengo por aquí. Entonces voy a usar esto que está por aquí. Otras opciones serían, los soportes de la estructura cruzan el lado corto del módulo, si estuvieran en esta ubicación, ¿no? Y bueno, dice aquí, abrazaderas montadas en las esquinas del lado corto del marco, que es otra posibilidad que puede estar. Entonces ya identificamos nosotros este escenario en particular, es lo que tenemos aquí en estas tres columnas. Ahora me dice, bueno, pues todo esto no me aplica porque solamente aplica para los módulos pequeños. Entonces empiezo a ver mi módulo. Dentro de esto, pues lo único que veo un valor es justamente en esta parte de aquí, ¿vale? Aquí no hay valor, no hay valor. Significa que para yo los 5400 y menos 2400 tengo que aplicar una distancia de, esta distancia, de entre 450 y 550 milímetros. 45, 55 centímetros. Esta es la distancia, el rango que yo tengo para poder mover este soporte o esa abrazadera. Así es más o menos como se interpreta, ¿vale? Y lo mismo aplica para todos, para cada uno de los modelos que tenemos por acá. ¿Qué influye la garantía? Te voy a decir qué es lo que influye aquí. Aquí lo que va a influir es de que 5400 es justamente lo que nosotros como fabricantes tenemos que asegurar con la mayor carga o la mayor presión a la que pueden estar sometidos los módulos. y todo eso. Correcto. Entonces, ese es un estándar que nosotros tenemos que dar y así es como te lo garantizo. Si tú me dices, Andrés, es que sabes que mi estructura no me da o yo lo más que lo puedo hacer es a 35 centímetros del borde. Te voy a decir, ok, ponlo, pero tienes que considerar que tus cargas ya se van a ver reducidas. Entonces, si me dice, Andrés, es que no soportó el módulo y salió volando, decir, bueno, pues es que la instalación no la hiciste como debería de ser, ¿no? Si tú me dices, oye, aquí no hay viento, aquí la verdad es que las cargas que vamos a tener son mínimas, el cliente sabe el riesgo, no hay ninguna casa que esté a los alrededores, entonces, bueno, si ustedes consideran que es algo que se puede hacer, pues bueno, entonces pueden buscar una de las posibilidades que a lo mejor no están presentes aquí. Este sería como el máximo o lo que nosotros necesitamos para garantizar ese 5400. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ya todos saben cómo interpretar esta tabla? ¿Estas estructuras las vende Cisco? Sí, ellos tienen también sus propios proveedores de estructura, ¿verdad? Sí, pero que cumplan con los parámetros de... Sí, deberían de tener algunas alternativas. Sí, exacto, son estandarizadas. Sí, porque eso no medimos ayer. ¿No? ¿Dónde quedó? Márcale aquí y Sí, dale. porque eso no nos dijeron, pues, y no sé si cuál es
Dime, ¿qué marcas fueron ahí? Los paneles, los módulos. Longi. Sí, eso nos dijeron. Lo de 580. Pues bueno, era un 580. ¿Te acuerdas cuál era el modelo? No, ni idea. ¿No? Creo que le tomaron foto. Era el anti-2. Bueno, el anti-2 sería el HTHF, justo el que aparece por acá. Entonces, si te fijas, necesitarías exactamente lo mismo, ¿no? Entre 450 y 550 milímetros. ¿Esa distancia es estándar o es específicamente para Longi? No, esto lo que yo les estoy presentando todo es para Longi. pero Es el manual de instalación. Pero nosotros lo pusimos con abrazadera. Es que justamente va a depender, ¿no? Estas son abrazaderas, pero la estructura va de esta forma. La estructura o los rieles van de esa forma. Hay muchas posibilidades. Así como esta tabla, van a haber otras 3, 4 tablas. Que una nos va a hablar de los pernos, una nos va a hablar de que, oye, pues las abrazaderas van en esta dirección. Otra nos va a decir las abrazaderas están justamente en las esquinas. Los módulos son bifaciales, son monofaciales. O sea, hay una para cada uno de estos. Ok, y para aplicar la fuerza, ¿es un torquímetro o Es lo que se recomienda. sí, un torquímetro? Sí. ¿Y cuánto- Para que no te pases o para que no te quede. ¿Y cuánto es el valor? Por aquí lo teníamos, unos 14 newton. Ahí está, 10 a 14. newton metro. No, no. Newton metro. ¿Vale? Es newton metro, ¿no? Newton metro. Pues así, dale un poquito más. ¿Vale? ¿Alguna duda, comentario? Hasta que ¿Cómo se tiempo? luego trueno interno. Dice. Esto también va muy ligado a lo que usted comentaba y qué bueno que lo comentó. La parte más importante de las garantías es la evidencia, documentar todo. De que, oye, mira, independientemente si tienes un problema con un módulo, si no tienes la evidencia para al menos quitar la responsabilidad de tu parte, yo ya no sé dónde queda la responsabilidad, ¿no? Entonces, en el momento en que ustedes identifiquen cualquier problema, tomar sus fotografías, tomar sus videos, correos, todo esto que nos puede ayudar, una cámara o lo que sea, que nos pueda ayudar a identificar de que la responsabilidad no es del instalador, no es del integrador, es algo bastante importante y que va a agilizar muchísimo los procesos. ¿Cuál es el problema? De que de repente, oye, pues hay una garantía que sucedió hace 2 meses, oye, pues consígueme fotografías del... No, pues es que el módulo ya lo pusieron en una bodega, no, pues es que ya no sabemos dónde está. Se empieza a complicar mucho el proceso en ese sentido, ¿no? En la Que foto, se lo lleva evidencia. empaquetadito hasta el cliente. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos también que del momento en que el módulo sale de fábrica hasta el momento en que está instalado, hay muchas manos que tocan ese módulo. Entonces, encontrar la responsabilidad en toda esa línea es muy, muy complicado. Y es mucho más complicado si no tenemos un historial de qué es lo que estaba pasando acá. Obviamente, todos los agentes aquí en esta cadena van a decir, yo no fui. Entonces, aquí lo importante es poder aislar de alguna forma. Y para poder aislar ese problema, lo que nos ayuda es la evidencia. De que mira, pues aquí llegó y ya llegaba medio volteado. El módulo, pues se veía como que las cajas estaban volteadas dentro del contenedor. Entonces ahí es como lo estás mandando, probablemente pueda haber algo interno. Bueno, pues ahí, eso me tomó igual cuando puse el pallet pues en la camioneta. Vamos el medallón, estamos en esa parte, pero digamos que al subir el pallet con el montacargas, me lo pusieron de lado, no me lo pusieron completamente horizontal. Okay. Y es lo que yo le comentaba a mi esposa, que le comentara al gerente, porque yo le había comentado a los muchachos de Cisco, que yo necesito completamente el pallet pegado al... Para que no se mueva, ¿no? Exactamente. Yo no conocía todo esto, pero como manejo con carga a veces, pues yo sé que un frenón o un acelerón, el golpe es de lado. Claro. Sí, sí me entienden. Entonces, ahí cómo podemos hacerlo con Syscon, porque Syscon no es el gerente, no es el dueño, no. Son los que por querer entregar o tienen mucha chamba, ahí está. Mira, acá se lo dejo a Carlos. Bueno, ese caso en específico lo podemos tratar, ya va a ser ahora sí que gente en nuestros almacenes. Yo tampoco conocía de eso, ¿no? que bueno que me lo comenta, pero lo podemos ver. Vamos a hacerlo, vamos a abrir un caso por medio de atención a clientes. Nada más le pido que mande un correo a ayuda@syscon.mx redactando un poquito el caso. ¿Cómo? ¿Lo puede, Claro, es ayuda ayuda, @syscon.mx. Ajá. Y alguien que redacte el caso de qué es lo que pasa, cómo podemos mejorar. Y ya con eso, y que se abre un folio, un proceso, para ver cómo hacemos un procedimiento. Nosotros le llamamos internamente una instrucción de trabajo, una ITR, para hacer un procedimiento escrito y pasárselo a cada uno de nuestros almacenes, a los montacarguistas, a los muchachos de almacén, cómo es que tienen que manipular a la hora de cargar, por ejemplo.
nos ayuda, ¿verdad? Todos estos comentarios que nos hacen, pues nos ayuda. Yo no sabía, ¿verdad? Yo no estaba enterado cómo estaban cargando los muchachos, pero si lo podemos mejorar, y créanme que lo vamos a intentar, ¿verdad? Y la otra fue que me pusieron el pallet y me pusieron unos, bueno, eran 5 módulos de cada lado y arriba fueron 10, pero en vez de ir verticales, porque yo desconocía cómo venía la caja del pallet. La caja del pallet vienen acostados, ¿no? Ujú. Correcto. Pero los de arriba me los pusieron acostados principalmente o como tipo horizontales. Entonces les decía yo, o sea, el chiste dice, pues llévatelos, ¿no? Ya una vez saliendo de bodega. Y pues les comentaba que ahorita, por ejemplo, pues yo les puse unas eslingas, claro, pero también ahí no tengo un torquímetro, no tengo algo, le digo, ¿cuál es Sí, correcto. ahí no tengo yo como cliente, o bueno, como integrador, no tengo yo como decir, oh, bueno, ¿cómo lo voy a apretar? El chiste es llevarlo lo más delicado que se pueda, Sí, ¿no? correcto. Entonces, ahí cómo es verdaderamente cómo podemos transportar los módulos, Ujú. porque unos vienen verticales, como les digo, que, o sea, si están así tirados, bueno, están como acostados, pero parados, o no sé cómo decirlo, la carga acá, pues por el marco, se aguanta un poquito más de presión a que estén completamente acostados. Claro. Entonces, ¿no tienen alguna información o algo que nos puedan decir? Ahorita voy a poner uno, no es transporte, pero creo que te va a ayudar también como a verlo. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Cuando están en vertical, justo como tu teléfono, Claro. es la forma más resistente que tienen, no solamente los módulos, sino los vidrios, ¿no? Lo hemos visto. Cuando Por eso vienen transporte. embalados así en el pallet. Por eso vienen así en el embalaje Ajá. del pallet. ¿Cuál es el problema? Cuando tú quitas los hinchos, ¿qué es lo que pasa? Se abre como un acordeón, ¿no? Sí, O sea, sí, ya sí. no es muy difícil volver a ponerlos en esta misma forma en vertical. Entonces, se puede hacer en forma horizontal, solamente hay que considerar cuáles son las cantidades que vas a poner. O sea, si venían 30 módulos en vertical así, lo más que puedes poner, te diría yo, pon 15 uno arriba del otro. ¿Por qué? Porque la resistencia va a bajar, entonces pones la mitad nada más de lo que venía en el pallet, uno sobre otro, en forma horizontal, y de esta forma ya aseguras que al menos por el peso no vaya a haber ningún problema. Pero ahí es peligroso, ¿no? Porque pasas un tope o te encuentras con un hueco de esos que no hay. Sí, bueno, Golpe. habrá que revisar todo, o sea, el caso en particular, yo lo estoy comentando en general, ¿no? De cómo funciona a nivel de resistencias, pero obviamente, o sea, hay que tratar de que si la caja de la camioneta no tiene cubiertas a los alrededores, pues probablemente no valga la pena hacer ese tipo de instalación y llevarlo en diferentes paquetes. Nosotros en la camioneta tenemos una estructura especial. Correcto. Eso sería lo más recomendable en ese Sí, sentido. porque para qué vas a andar batallando. Exacto. Y la quitamos, ¿sí? Quitapón. Ujú. La quitamos cuando no se ocupa ni escalera ni nada, sin estructura. Correcto. Y andamos tranquilos. Sí, esa puede ser una buena alternativa. La otra es de que, bueno, pues ya empieza a comprar pallets completos y te lo llevas hacia... Eso es lo más recomendable. Sí, ¿no? El problema es de que cuando quieres llevar 4 paneles No, ya yo lo no tienes entiendo. caja. Sí, Ya no sí, tienes no, caja. es broma lo que estoy diciendo, yo sé que no es para todas las condiciones. ¿Vale? Bueno, pero es importante esto, independientemente de lo que comentaste, es importante también porque si tú metes ahorita el correo a ayuda a Cisco, bueno, es más fácil para ti explicar lo que está pasando si tuvieras una imagen de cómo te llegó la carga, ¿no? A lo mejor es más fácil poder No, justificarlo. Sí, tengo videos en los cuales sí les dije yo, lo volvieron a bajar al montacargas, Ujú. pero ya no fue el encargado del almacén, tuvo que ir mi esposa con el gerente del puerto de Veracruz, que yo no estaba conforme, decía, yo no puedo llevarme esa carga porque yo soy el que lo voy a llevar al cliente final y el riesgo ya no es de ustedes, es mío. Es Entonces- que justamente es eso y es importante lo que comenta Carlos, ¿no? O sea, por eso también ellos están abiertos a escuchar todo este tipo de sugerencias y recomendaciones. Y es importante también que ustedes como usuario final, como intermediario, identifiquen eso, ¿no? O sea, en el momento en que yo recibo ya mi caja, yo tengo que identificar o asegurar que todo esto está bien, porque ya es mi responsabilidad. Entonces, en ese sentido, siento que lo hiciste bien y pues bueno, hay que comunicarlo vía Ayuda. el canal correcto dentro de Cisco para que justamente vean estos comentarios, ¿no? Perfecto. ¿Vale? Pues bueno, eso es parte importante, ¿no? Entonces, siempre inspeccionar la parte del almacén, ver también que se cumplan con las indicaciones que recomiendan a nivel de almacén o de movimiento de módulos. ¿Qué ves mal en esta limpieza de los módulos? Lo que decía el compañero, ¿no? Que no debemos de... Todavía no existe la tecnología para que estemos arriba de los... Sí existe, no la tenemos aquí en México. Ya Ah. tenemos módulos donde los podemos subir, pero aquí todavía no las tenemos, Y ¿vale? aparte subió un gordito. Aquí, bueno, a lo mejor la intención es buena, ¿no? Están dándole mantenimiento, están tratando de limpiarlos, evitar la acumulación de polvo. Las formas es la forma incorrecta. O
sea, aquí en realidad el problema es que se están subiendo los módulos, ya vimos las microfracturas. Parece ser que está cuidando yéndose sobre el aluminio, pero bueno, es exactamente el mismo problema que puede ocasionar. Era lo que iba a preguntar. Una vez un instalador me dijo justamente eso, que sí se podría caminar por la orilla del aluminio. Y la verdad es que yo no le encontré la lógica porque la orilla del aluminio está de este Sí, tamaño pues mira, y la aquí lo tenemos, pisada ¿no? de nosotros es Claro. demasiado, entonces era justamente lo que iba a preguntar porque El gordito. que era prácticamente imposible que pisando se rompiera. Ajá. Y otro comentario que me hizo que no era necesario hacer mantenimiento. Ah, vale. Y yo, O sea, Sí, no, entonces, dile, Le mira, falta. aquí tengo la prueba de que no. sí. Sí, no, Falta definitivamente cursos. no se puede, o sea, no le recomendaría ni siquiera que pusieran su caja de herramientas sobre el módulo. Sí. Ya vimos cuáles son los problemas. A lo mejor lo que él te dice, no se quebre el vidrio. Pues bueno, el vidrio no se va a quebrar, pero internamente está generando muchos problemas. Entonces ese es el detalle, ¿vale? Y entonces en esos casos que ya está integrado así, ¿cómo le dan mantenimiento? Aquí hay que buscar diferentes alternativas. Creo que hay una que tengo por acá más adelante. Ahorita la pongo y le vuelvo a mencionar. Aquí, bueno, creo que es un mal diseño que se ha hecho, ¿no? A lo mejor es el área que tenían disponible, pero hay que considerar no solamente la parte de la instalación, sino operación y mantenimiento. Aquí, bueno, no se dieron cuenta o a lo mejor no buscaron una alternativa para el momento en que tuvieran que limpiar los módulos. Entonces, hay ya algunos robots o algunos equipos que limpian directamente los módulos. No digo que vaya a ser funcional para todos los tipos de instalaciones, pero hay alternativas que se puedan buscar, ¿no? O tratar de limpiarlos directamente desde las orillas, ¿no? Creo que traen ahí, por ejemplo, un cepillo largo o, bueno, otras alternativas. Lo ideal sería, bueno, desde el momento en que se está haciendo la concepción del diseño, tratar de ver qué es lo que va a pasar ya una vez que está instalado el módulo. ¿Vale? Ahorita nos pasamos a eso que le quería comentar. Pero antes de eso, ese es el tipo de pruebas que nosotros hacemos desde el momento que sale de fábrica. Para poder nosotros sacar nuestros módulos de fábrica, primero todos los módulos de forma automatizada pasan por este tipo de prueba. Es una prueba de electroluminiscencia, que es como si fuera una radiografía básicamente. Es como, exacto, son como rayos X, una radiografía que de alguna forma nos está detectando cuál es la diferente tonalidad que nos va a dar cada una de las celdas con la corriente que está pasando a través de ellas. Y de esta forma empezamos a ver todas estas microfracturas. Eso es lo que tenemos ahí, microfracturas, que a simple vista no se ven, pero pues bueno, ahí están presentes. Y luego vamos a empezar a ver algunos efectos. Ahí, si ustedes lo busquen en internet, hay un efecto que se llama snail trail, o como el paso del caracol, ¿no? Que parece como si estuviera dejando una babita el caracol, pero es realmente que se está haciendo ese defecto y va siguiendo la fractura que se tiene. Por eso se ve como un caracolito que va pasando. Es un defecto que pasa a nivel de celda y que después trae los problemas que ya les comenté. Obviamente, la corriente que va a fluir a través de estos pues ya no es la misma que lo que se esperaba con el diseño original, ¿no? Y los posibles puntos calientes. ¿Esa prueba que hicieron es cuando ya va a salir a la venta o antes de salir a la venta? No, cuando salen de fábrica en China. Cuando sale de fábrica. Correcto. Entonces, si no pasa la prueba, ¿va para atrás? Sí, o- correcto. Y no solamente esto, si se fijan también aquí, por ejemplo, vemos la calidad de las celdas en particular. O sea, todas en realidad deberían tener la misma iluminación. Y aquí vemos algunas que están más oscuras. Eso nos habla también del espesor de la oblea. Es por eso que se hacen, sobre todo, para ver cuál es la calidad de las obleas que se tienen. Si hay alguna que a lo mejor el módulo está sin ninguna microfractura, pero aparecen sombreadas, también se echa para atrás. Y hoy esto no cumple con las condiciones de calidad que nosotros tenemos en fábrica. ¿Qué es lo que pasa? De fábrica hasta que llega a su instalación, pues siguen pasando muchos transporte, maniobra, probables causas, ¿no? Entonces también hay que identificarlo nosotros. Otra prueba que se tiene que hacer también es la parte termográfica. Sobre todo siento que es más fácil cuando ustedes ya tienen la instalación, ¿no? Si tienen las herramientas para tomar las fotografías termográficas de sus módulos, pueden saber qué áreas ya están más calientes o cómo puede haber una posibilidad de puntos calientes. Sobre ese punto, bueno, se hace con también drones. También se hace, correcto. Hay muchas formas de hacer este estudio, ¿no? A final de cuentas lo que estamos midiendo es la temperatura de nuestras celdas. ¿Qué es lo que estamos tratando de identificar? Pues bueno, justamente que haya algunos puntos en la celda que tengan temperaturas que son diferentes al resto, que es un indicativo de un punto caliente. Se puede hacer desde con un termómetro digital, estos que es con el láser. Okay. Eso, pero obviamente pues va a tener que ir casi punto por punto, ¿no? O sea, no es viable en ese sentido, pero se puede hacer.
La otra, pues bueno, hay ya las cámaras que tú puedes tener en tu teléfono o los aparatos para hacer la imagen completa, que te va a dar una idea también de las áreas, de cuáles son las temperaturas. Y finalmente, pues bueno, ya hay servicios de empresas que se dedican solamente a volar drones, te toman la imagen aérea y puedes ver en todo tu sistema cuáles son las áreas que pueden tener un problema de este tipo. Ok. ¿Qué tanto varía la temperatura, por decir, de la celda inferior izquierda a la celda a la superior? De Salud. de esta a esta, Sí. no debería haber mucha variación. Vamos a tomar otra cosa en cuenta, ¿no? Estas que están por acá van a ser ligeramente más calientes porque están a un lado del aluminio. Entonces, en ese sentido, pues bueno, se esperaría tener una diferencia en temperatura de las que están a los lados. El problema es si, por ejemplo, por acá ves una que tiene una diferencia de 10 grados centígrados, ¿no? Es de que, oye, pues, ¿qué está pasando aquí? Y luego empieza a pasar el día y te das cuenta de que ya subió a 15 grados centígrados, 20 grados centígrados, entonces ya es donde empieza a haber un problema. ¿Qué puede pasar también? A lo mejor una parte está sombreada y por eso no se calienta tanto, pero hay que justamente identificar lo que estás midiendo en tu prueba, en tu medición. Pero bueno, ¿vale? Eso es justamente lo que les comentaba, ¿no? Las microfracturas, sobre todo, pues bueno, también se ocasionan por esto, cuando la maniobra de los módulos, cuando se golpean con algo, se suben arriba de ellos, etc. Y pues para eso, recomendaciones. Siempre hay que tratar de mover los módulos, sobre todo esos que ya son pues, grandes, son dos, dijimos ahí 27.5 kilogramos, ¿no? Sí. Entonces ya, aunque a lo mejor una persona, yo sé que ustedes lo pueden en una sola persona, no se recomienda hacerlo, justamente porque lo que vamos a hacer es cargarlo y lo que hacen muchos se lo cargan en el hombro, ¿no? Entonces aquí ya se poniendo una presión puntual en esa parte. La otra es de que porque, bueno, pues empieza a alguna forma a flexionar, llegas, lo golpeas un poquito, no se quiebra, pero bueno, ya vimos cuáles son los problemas que se pueden tener. Entonces moverlo sobre todo se puede entre dos personas o más, usando sus dos manos, para poder evitar ese tipo de problemas. Para la parte del almacenamiento también, si se está almacenamiento, bueno, no, evitar poner cosas sobre los módulos, no usar joyería, esto aplica pues, para todos los trabajos eléctricos que se tengan que hacer. Prohibido utilizar herramientas no aisladas, ¿no? Esto ya es muy general. Ahí de lo que comentábamos, ¿no? Sabemos que los módulos cuando vienen en su pallet o en su caja, en su, ¿cómo se llama? Tarima, vienen, pues bueno, de esta forma, en forma vertical, vienen todos parejitos. ¿Qué es lo que pasa cuando quitamos el cincho? No sé si lo han hecho en ese momento, pues se abre como si fuera un acordeón, ¿no? Y el peso de todos estos módulos, pues es bastante. Si es una sola persona y no tiene apoyo, pues ahí lo van a ver batallar bastante. Va a ser casi imposible que los pueda juntar todos y luego volver a ponerlos de forma segura. ¿Qué se tiene que hacer? Buscar una parte de soporte y hacerlo entre dos o más personas para poder tener control de todo lo que tienen en sus módulos, ¿no? Son bastante el peso que se tiene y puede ser eso complicado. Lo mismo que vimos por ahí, este es un módulo incluso se ve hasta pequeño, pero tratar de manejarlo entre dos personas justamente para tratar de evitar esos problemas. Y de hecho esto creo que es aquí en Chihuahua, en algún lugar por ahí. Pero bueno, esto es justamente lo que les comentaba, ¿no? Una vez que se abre el pallet ya va a ser muy difícil volver a ponerlo en su forma original. Entonces lo que hay que hacer, a lo mejor una forma segura de almacenarlo, es en forma horizontal. ¿Cómo se tiene que hacer? Primero, pues bueno, la cara frontal tiene que estar viendo hacia arriba, de esa forma se van apilando y apila solamente la mitad aproximadamente de los módulos que venían originalmente en el pallet, digamos alrededor de 15, 14 módulos, y el último módulo lo voltea simplemente para que esté protegida también la cara frontal, ¿no? Que es justamente lo que ustedes ven por aquí. De esa forma, pues bueno, va a ser más fácil poder mover. Lo mismo se recomienda cuando tengan diferentes tarimas, ¿no? No se pueden poner tarima sobre tarima sobre tarima. También por la parte de los pesos se recomienda máximo poner una sobre otra. Fuera de ahí, pues bueno, tratar de usar otros espacios disponibles. Y pues bueno, en general también tratar de dejar la información de la tarima en particular a la vista para no tener que estarlos maniobrando tanto. En la anterior, ahí se supone que vienen verticales, ¿verdad? Por eso soportan esa... Correcto. Si ya viene horizontal, ya no se le puede poner una tarima. No. No, de hecho, justamente por eso, qué bueno que lo comenta, esta parte, ¿no? O sea, ya una vez que están en horizontales, no poner más de la mitad de los módulos que vienen en el palo.
La parte del almacenamiento también creo que va relacionado con lo que me preguntaban por acá. De, oye, pues si llegó y de repente se había inundado la parte de abajo, bueno, también hay que tratar de evitar tener los módulos almacenados, sobre todo en la intemperie, por mucho tiempo. Es decir, sáquenlos una vez que ya los vayan a instalar. Yo sé que los módulos están fabricados para estar a la intemperie, pero al menos antes de la instalación nos pueden ocasionar muchos problemas. Aparte de las conexiones, puede entrar impurezas, puede entrar humedad, o cualquier otro tipo de problemas de este tipo, ¿no? Entonces, tratar al menos de no sacarlos de sus cajas. Sabemos también que los módulos, una vez que salen de la caja, empieza ya su degradación. Los primeros rayos de luz son los que empiezan a degradar las celdas y desde ahí empiezan a contar el 1% que les comentaba, ¿no? Entonces también hay que tratar de mantenerlos protegidos, almacenados, fuera de la lluvia, de lo que pueda haber ahí de ambientes externos. Esto se da mucho más todavía en instalaciones de granjas solares, ¿no? Donde ahí, pues, por los tiempos y por el cronograma que llevas, pues tienes que llevarlos todos a sitio. Aquí puede pasar algo similar, pero sí hay que tratar de evitarlo, ¿no? Tratar de ajustar la llegada de nuestros módulos a sitio hasta el momento en que ya tengamos lista la estructura, justamente para empezar a instalarlos como van llegando. Si se tienen que dejar a la intemperie, tratar de cubrirlos o protegerlos en la mejor forma posible. La parte de la puesta a tierra, pues bueno, aquí sobre todo les voy a recomendar seguir las instrucciones de las normativas que se tengan, las especificaciones locales o regionales, para tratar de evitar problemas fallazos de aterrizaje. Y bueno, aquí es algo de lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Le dije que le iba a hablar más adelante. Aquí hicieron como que un tipo de estructura con esta estructura que se va moviendo a lo largo de los rieles. No toca realmente el riel, sino como que montaron unos rieles abajo, dejaron un espacio y ahí va como un puente donde se está montando esta persona. De esa forma como que se puede desplazar a lo largo de esa estructura sin tener que realmente afectar ¿cómo se llama? El módulo en particular o los marcos de aluminio. Entonces es como algunas alternativas, obviamente no subirse sobre ellos. Y lo que les comentaba, ¿no? O sea, ya hay diferentes herramientas que nos pueden ayudar a evitar ese problema. Hay algunos robots que literalmente los sube usted y es como ¿cómo se llaman? Las aspiradoras esas que andan por ahí. Hay algo parecido. Otros que van montados sobre estructuras, dejan un riel por acá y pues de esa forma el robot va bajando y lo va quitando. Va a depender mucho ahora sí de cuáles son las instalaciones que se tengan. Obviamente no se puede poner en todas las instalaciones, pero hay que buscar algunas alternativas. Lo ideal que sería, pues bueno, dejar nuestros accesos para poder llegar a ese módulo, no solamente por la parte de mantenimiento, la limpieza, sino también por seguridad. Si de repente identificamos que este módulo de acá ya tiene un punto caliente, pues bueno, ¿cómo vas a llegar a él sin quitar todos los módulos, ¿no? Entonces hay que dejar accesos para poder apagar incendios, para poder llegar a ese módulo en particular, hacer cambios, etc. Y pues bueno, aquí vemos la primera recomendación, la inspección visual, ¿no? Que es lo que yo les comentaba. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a identificar posibles problemas, a ver cuáles son las mediciones, pero simplemente con ir una vez en cuando a ver el sistema, a ver cómo se ve físicamente, nos puede ayudar a identificar la mayoría de los principales problemas que hay. Aquí por ejemplo vemos uno. ¿Quién puede decir cuál es el problema ahí? La sombra. La persona que hizo ese dimensionamiento o ese diseño no consideró las dimensiones correctas entre la primera fila y las siguientes filas de estructuras. No son este le da sombra a este, el que sigue le da sombra al que sigue y el que sigue al que sigue. Lo que debió dejar es una distancia un poquito más separada entre cada una de las filas, o cambiar la altura de los módulos o alguna alternativa justamente para evitar que a esta hora del día se haga este tipo de sombreado que tenemos por ahí. Entonces, por ejemplo, ahí es casi la mitad del módulo que se está perdiendo en producción, ¿no? Entonces, es la mitad de todo, ¿no? Correcto, de la planta. Ahí nada más es la mitad de la planta la que está funcionando, quizá, ¿no? Porque también pueden ocasionar algunos problemas pues, de los que ya hemos visto. Si ven también que sus vidrios están rotos, bueno, tratar de removerlos de la instalación, porque sabemos que a final de cuentas los vidrios, el recubrimiento plástico es un encapsulamiento a nuestros componentes eléctricos. Si nosotros dejamos alguna perforación o alguna quebradura en el vidrio, pues bueno, ya es un lugar para que entre la humedad, para que entre el agua, y pues esto va a traer algunos problemas de oxidación o incluso también de arcos eléctricos. Otros efectos como el que aparece por acá es un cambio en tonalidad de las celdas que se tienen, ¿no?
Entonces eso también son problemas, sobre todo este es un problema visual, no pasa mucho, pero siempre es importante identificarlo, mandarlo a garantía de que, oye, esto está bien, está mal, lo quito, lo dejo, justamente para poder evitar problemas futuros. Entonces esto lo vamos a poder identificar nosotros simplemente bien. Garantías. ¿Cómo vamos de tiempo? Todos estamos... Sí. Aquí ya lo revisamos. La parte de garantías, tenemos garantía de 15 años para productos, ya sabemos que son todas las garantías relacionadas con los materiales o la fabricación, y 25 años para todo lo que tenga que ver con esta gráfica que vemos por acá, ¿no? La degradación de nuestro módulo o las potencias que vamos a estar viendo a lo largo de los años. El estándar de LOGI, es que los módulos monofaciales, como este que está por acá, son 25 años de garantía de rendimiento. Para los módulos bifaciales son 30 años, justamente por lo que les platicaba. Cuando tienes dos vidrios, encapsula de alguna forma las celdas y evitas que se haga esta degradación, sobre todo por la parte de la humedad. Cuando se tengan las garantías, pues bueno, va a haber, sobre todo la primera parte que les comentaba, ¿no? Vamos a necesitar nosotros las evidencias. Va a ser quizás lo más importante de todo el caso de la garantía. Esto, bueno, ustedes ya lo escucharon también de Carlos. Va a haber dos procesos en esta garantía. Ustedes tienen primero que acoplarse a la parte de las políticas de garantía de Syscom y ya posteriormente entre Carlos y yo nos vamos a pelear para ver cómo hacemos las garantías válidas del lado del banco. Pero eso es algo que a lo mejor a ustedes ya quedarían fuera. Yo he escuchado muy buenas referencias del proceso que tienen en Syscom, entonces por ese lado siento que ustedes están en muy buenas manos. Pero bueno, fuera de eso, sigo comentando la parte de garantías convencionales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos de cualquiera de los casos o de los casos más comunes? El primero, pues bueno, está relacionado con la parte de un reclamo de garantía oficial, que ese, bueno, ya nos ayudará Carlos después a llenarlo cuando se necesite hacer un reclamo de garantía. Pero aunado a eso necesitamos las evidencias. Les comenté yo por ahí, el más importante, el número de serie, para saber exactamente de qué módulo estamos hablando. Me llegó un caso ya hace rato, fue como por ahí de junio, justamente aquí en Chihuahua. No era con Syscom, pero había un cliente aquí en Chihuahua que tenía un problema con los módulos de Longi, de que de repente le salió una caja y en esta caja venían, bueno, un pallet o una tarima. Venían 2 o 3 módulos que tenían unas manchas negras en la cubierta plástica de atrás. De que, oye, pues ¿qué es? No, pues no sabíamos, no se podía remover. Le dijimos, oye, trata de removerlo con agua, con alcohol, lo intentaron, no se pudo. Y luego de repente empieza a abrir otras cajas. Fueron en total 32 pallets los que habían salido de esa forma, o sea, con estas manchas. La mancha en realidad era una manchita como negra, como cuando se manchan ustedes las manos de plumón y de repente empiezan a tocar otra superficie. Era muy parecido, ¿no? Y aparecían de forma extraña porque parecían como patitas de gato, porque tenían así como 3 puntitos y luego así en diferentes áreas del módulo. Y ya pues abrieron 32 pallets y en todos esos había al menos un módulo que tenía estos daños. Entonces ahí fue muy importante la parte del número de serie. Identificamos todos los números de serie que tenían este daño y directamente desde fábrica fue de que, oye, investígame qué está pasando con esto. Pues todos venían de la misma línea de producción en las mismas fechas. Ya después de tantos, fue como un mes lo que duramos con esas garantías, de estar viendo de que no se podía solucionar. El cliente obviamente se imaginarán está enojadísimo porque, oye, pues es que estos módulos van a ser puntos calientes o qué es lo que está pasando. Revisamos ya en China, identificaron unos módulos que venían de esta misma línea de producción y empezaron ellos a hacer sus pruebas desde China, ¿no? Justamente para ver qué es lo que podía solucionarlo. Y se dieron cuenta de que en la línea de producción había una máquina que tenía un aire acondicionado que estaba aventando gotitas de agua desde arriba. Esas gotitas de agua, pues en realidad eran nada más un poquito como de agua con aceite, que llegaban, caían sobre la máquina, que es la que tiene las ventosas. Entonces llegaba la ventosa con el agua y las succionaba y las movía. Entonces dejaba estas marquitas que eran como las de gato, por eso eran como bastante simétricas, ¿no? Y en todos los módulos, imagínense uno tras otro. Entonces obviamente no se ve porque estaba como mojado, pero una vez que se empieza a llenar de polvo, pues empieza a ver la marca negra, ¿no? Es por eso que no se habían identificado. Ya desde China, pues empiezan a hacer su análisis y dicen, oye, pues ya tenemos aquí un módulo que tiene las mismas marcas, empezaron a revisarlo
Y dicen, oye, pues es que con alcohol se puede limpiar, o sea, es una marca superficial, no tiene nada que ver con el desempeño, no dañó la capa, o sea, es completamente correcto. Lo revisan y luego ya me mandan a mi Chihuahua. Entonces yo pasé acá unos días revisando todos los módulos que tenían, los 35 pallets, justamente para comprobar de que la solución que encontraron en China con los números de serie funcionaba también aquí. Y era justamente eso. Lo que pasó es de que el cliente, cuando le dije límpialos con alcohol, buscó alcohol de grado quirúrgico, de grado 70, que no, pues en realidad es que no le hace nada a la mancha de aceite. Entonces lo que ellos necesitaban era alcohol grado 96, que es alcohol puro. Con ese, pues bueno, hagan de cuenta que era como limpiar poquito polvo, ¿no? Entonces en realidad eso es como bastante importante para nosotros, porque podemos identificar en cualquier punto de producción específicamente de dónde viene tu módulo, y podemos ya ver desde fábrica cuál es la solución que podamos tener. Obviamente pues nos dimos cuenta y comprobamos de que todo el daño que se tenía era un daño superficial completamente, no iba a dañar ninguno de los módulos, y ya con eso cumplimos con el objetivo. Obviamente pues ya el cliente, una vez que sabe qué es lo que está pasando, que sabe que tenemos control de esto, es fácil también de, bueno, quedar más tranquilo de lo que tienes como producto, ¿no? Y pues a la fecha no hemos tenido ningún problema con eso. Y todo porque muy machetos se puso a cargar. Hace cuenta que eso. Sí, pero bueno, eso es algo de lo que podemos ver por ahí. Obviamente también necesitamos otros datos de placa para identificar qué módulo es del que estamos hablando. Y pues bueno, imágenes que nosotros siempre solicitamos, o las más comunes, son imágenes obviamente de la cara frontal del módulo. Hay veces que me dicen, oye Andrés, pues es que está roto, y me mandan una foto de esto, ¿no? De donde está roto. Le digo, oye, pero sí, pero bueno, Andrés, no tiene voltaje el módulo, y me mandan la foto como de esta parte, ¿no? Le digo, oye, pero yo necesito saber, o que me mandes una imagen donde yo pueda ver todo el módulo completo, porque a lo mejor no tiene voltaje porque tú lo quebraste por acá, o cualquier cosa, ¿no? A lo mejor tiene un defecto por ahí. Entonces nosotros pedimos información fotográfica del lado frontal y del lado posterior. Podrán ver, es un módulo muy viejito ya, se ven ahí todas las conexiones, son cuadradas, el conector acá arriba, bueno, ya no son así. La parte de atrás para ver si hay alguna rasgadura, si hay algún problema con las cajas de conexiones también. De esta forma es como más fácil para nosotros identificar una posible causa de lo que está pasando con ese módulo en particular. Números de serie, tenemos que tener también el número, tener las placas como dijimos, y ahora sí, ¿no? La imagen puntual o más a detallado de qué es lo que está pasando con tu problema. Entonces, por ejemplo, oye, ¿está fracturado o está quebrado? Bueno, enséñame más imágenes de diferentes áreas para yo identificar qué tipo de quiebre es el que tiene. Aquí tenemos uno, por ejemplo, que siempre lo ponemos, decimos como un patrón mariposa. Si nosotros identificamos eso en el módulo que tú tienes, que se rompió, sabemos automáticamente que es responsabilidad del ONI, porque este tipo de fractura sucede solamente cuando hay esfuerzos ya mecánicos en el vidrio por parte de manufactura o lo que haya sido, que el vidrio solamente explota. O sea, nadie lo golpeó nada, simplemente pues explotó por su cuenta, ¿no? Entonces, para eso, esto nos ayuda a nosotros a identificar si es algo que nosotros vamos a responder o no. Me mandan de repente esto, de que, oye, pues es que está roto. Le digo, sí, pero mira, ahí tiene un punto específico donde alguien lo golpeó, o simplemente, pues bueno, se fracturó porque un agente externo, una carga adicional, pues llegó a este punto, ¿no? Es un comportamiento de una fractura radial, se empieza a extender a partir de ahí. Vemos otro como este, aquí sabemos que es una esquina, obviamente, tipo de fractura que tiene. Y así para esto tenemos, bueno, tablas de diferentes tipos de efectos que pueden pasar, ¿no? Es como nosotros nos damos cuenta de... La calidad de fotos que solicitan están. Obviamente, entre más calidad tenga, va a ser mejor para nosotros. Si me mandas una, te voy a decir, mira, ¿sabes qué? No alcanzo a verlo, mándame otra. Y ahí nos vamos a ir en el tiempo y a lo mejor va a ser complicado, ¿no? Entonces, si ustedes pueden garantizar la parte de la calidad de las imágenes, que sea buena desde un inicio, es mucho más sencillo el proceso. ¿No Sí. trabajan con video? También, o sea, si tú me dices, Andrés, tengo hasta un correo donde me dijo un distribuidor que me los mandó y ahí decía que no se los iba a mandar todos parados y sin ningún ajuste, pues bueno, eso me sirve a mí también para poder identificar dónde puede estar un problema. Videos, obviamente. Me mandan muchos videos, sobre todo cuando hacen las mediciones de voltaje y de corriente. Sí, correcto. De que, oye, a ver, necesito saber dónde estás haciendo tu conexión. Hay veces que mandan mediciones a través del inversor. Le digo, ya yo no sé si está del lado del inversor o está del lado del módulo. Entonces, mándamelos directamente desde tus dos conectores. Conecta ahí tu multímetro. Vamos a revisarlo, cómo está haciendo la conexión. ¿Cuál es la irradiación que tienes? Porque si me estás haciendo una medición dentro de la bodega, pues no esperes ver la potencia que estamos viendo en las fichas técnicas, ¿no?
ese video se muestra dónde están las conexiones, el tipo del ambiente donde está y cuál es la medición que tienes de voltaje y de corriente. Entonces todo lo que ustedes nos puedan proporcionar como evidencia es importante para eso. Aquí por ejemplo es eso, ¿no? Lo que comentabas, lo de problemas de baja tensión o bajo amperaje también. Obviamente pues que las pruebas se hagan bajo las condiciones estándares o lo más próximo a eso, ¿no? O sea, obviamente no te voy a decir, oye, pues te pasaste a 26 grados centígrados, ya no es válido lo que me estás midiendo, sino, pues mira, es una condición estándar, estás en el techo de un edificio, a lo mejor no son las condiciones normales, pero no debería de bajar tanto el voltaje o la corriente. Pues al menos con eso es más sencillo poder identificarlo, que los módulos estén sin sombreado, que no estén sucios, etc. Si ustedes ya identifican que hay por ahí algo quemado en la caja de conexiones, pues probablemente de ahí venga también el problema, ¿no? Todo esto es información que nos ayuda a nosotros a identificar dónde puede estar el posible problema. Creo que por ahí se ve un punto caliente. Alguien me comentó ahorita si se alcanzan a ver. No, no se ve, es el flash de la imagen. Pero bueno, por aquí se ve una degradación de las celdas. Todo eso también es importante para nosotros poder ver qué es lo que está pasando. Aquí tenemos, este es un punto caliente, pero en la parte posterior de la celda, así es como se ve. Y pues bueno, esa es de la información necesaria, ¿no? Algunos ejemplos, bueno, de los casos más comunes, normalmente yo diría que el 90% de los casos cae en las primeras 3 o 4 puntos de aquí, ¿no? Hay otros que de repente, pues, como uno que me mandó, por ejemplo, Carlos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Ese sí está, es la primera vez que lo veo, de hecho todavía está ahí pendiente, pero son casos como que muy particulares. La mayoría, todos caen en esto, hay bajo voltaje, hay baja corriente, hay un punto caliente, vidrios rotos me pasan, pero son como los más complicados de justificar, ¿no? Porque ahí, como les digo, yo no sé si se quebró aquí, allá o en qué punto. Entonces, hay algunos que han pasado, justamente porque encontramos el patrón mariposa, otros que, bueno, pues va a ser más difícil justificarlos. Para todo esto, pues saben ustedes que hay diferentes posibilidades de lo que puede estar pasando. Y sabemos, por ejemplo, de LONGi, si es un bajo voltaje, normalmente son garantías válidas porque viene de errores en conexiones internas, errores a lo mejor en la conexión de los, en las soldaduras que se hacen, y todo esto, pues bueno, puede ser una garantía válida. En el caso del vidrio, pues bueno, va a ser o el patrón mariposa se encuentra, que es una responsabilidad nuestra, o alguien lo golpeó y pues bueno, ahí ya la garantía deja de ser válida. Cuando las láminas traseras tienen quemaduras, pues bueno, también habrá que identificar cuál es la razón. En este caso, pues bueno, responsabilidad de LONGi, probablemente una soldadura que estaba mal hecha. Y así me puedo ir con todos estos, ¿no? Por ejemplo estos, ¿no? Un material extraño. Ahí pues es que entre la celda y el vidrio se ve como que hay una hoja de árbol, ¿no? Estoy exagerando, obviamente no es una hoja de árbol, pero encontraron por ahí un hilito de un plástico que estaba. Pues obviamente si está encapsulado y viene ahí, pues es una responsabilidad de calidad o de fabricación. Eso por mencionar algunos. Y así es como se clasifica, ¿no? Normalmente. Llega la información, se hace el primer juicio, se pide la información y se empieza a ver cuál es la posible responsabilidad. Finalmente, pues bueno, se asigna dependiendo de quién tenga esa responsabilidad de la garantía. Los siguientes son otros casos, no me voy a ir con detalles a ellos, creo que ustedes van a ser fácil de identificarlos. Ven por ahí que está roto, probablemente no es responsabilidad de LONGi en ese caso, porque se ve como que está golpeado en los extremos, ¿no? Ahí, pues bueno, lo que estamos viendo, ¿no? A lo mejor ahí hay un problema a nivel de soldadura, quizá, en las cajas de conexión. Y pues bueno, con eso termino esta parte de las presentaciones.